Canadá necesita del talento peruano y KSS te muestra el camino. Nunca fue más fácil migrar a Canadá vía estudios. Asegura un futuro lleno de posibilidades y calidad de vida en Canadá con nuestro servicio de asesoría estudiantil, acceso a becas parciales y trámites de migración. Sé una más de nuestras miles de historias de éxito. Agenda tu cita gratis con nuestros asesores en ksscanada.com. Hoy es martes 30 de julio y me imagino que el último fin de semana largo has visto un montón de noticias sobre la elección de la nueva mesa directiva del Congreso, el mensaje a la nación de más de 5 horas de la presidenta Dina Boluarte, el incidente que protagonizó con el ciudadano que le gritó corrupta en el desfile militar, las perlas que siguen saliendo contra el ministro del Interior Juan José Santibáñez, las reacciones de las autoridades peruanas por el evidente fraude en Venezuela y muchas cosas más. En el video de hoy te voy a contar todo lo que ha pasado en Facilito, pero antes de empezar, como siempre ya sabes, suscríbete al canal, sígueme en TikTok @diariodecurwen, déjame un pulgar arriba. Gracias totales a toda esa gente brava que mantiene con vida este canal a través de sus terribles yapes y plines. Ahora sí, comencemos. Como siempre, para que todo quede claro, vamos a ir paso a paso y lo primero que tenemos que hacer es revisar lo que pasó el viernes 26 de julio cuando el Congreso eligió a su nueva mesa directiva. ¿Recuerdas que en este video que aparece en pantalla te conté que el pacto que mantiene a Boluarte en el poder presentó a Eduardo Salguana de Alianza para el Progreso para la presidencia del Congreso, a Patricia Juárez de Fuerza Popular para la primera vicepresidencia y a Valdemar Cerrón de Perú Libre y Alejandro Cabero de Avanza País para la segunda y tercera vicepresidencia? Bueno, como mencionamos en ese video, si hacíamos los números, la lista del pacto ya había ganado la elección. Era imposible que la segunda lista, conformada por 4 congresistas de una bancada que se acaba de crear, pudiera ganarles. Sin embargo, lo que no se esperaba era que la lista del pacto gane la presidencia del Congreso con nada menos que 95 votos. Eduardo Salguana es un congresista pero tan vinculado a la minería ilegal que todos los medios, desde La República hasta Willax, recordaron sus proyectos de ley y sus reuniones con mineros informales. Aún así, todos los partidos que mantienen a Boluarte en el poder y todos los que negociaron con el pacto para repartirse las comisiones votaron por ellos. Por si acaso, la lista de Salguana se ha coronado como la más votada, mientras que la lista de Malcri Carmen Alba fue elegida con 69 votos, la de José Williams con 67 y la de Alejandro Soto con 77, la de Salguana ha marcado un hito en la historia del peor Congreso de la historia con nada menos que 95 votos. ¿Recuerdas que Renovación Popular quedó fuera de la lista del pacto? Bueno, como vimos en su momento, López Aliaga hizo todo lo que pudo para que Norma Yarro sea la candidata a la presidencia de la mesa directiva. Como no le hicieron caso, sus congresistas salieron a los medios a recordar los vínculos de Salguana con la minería ilegal y el propio López Aliaga denunció que la alianza fuji-acuñista le había entregado el país a un personaje sumamente cuestionado. Si Renovación Popular le declaró la guerra a la lista del pacto, eso quiere decir que no votaron por ellos, ¿verdad? Bueno, al inicio se pensaba que no, pero después de la votación, cerca del mediodía, una cámara del Foco captó al congresista de Renovación Popular Esdras Medina diciéndole a Richard Acuña, el encargado de APP de las negociaciones de la mesa directiva, que los había apoyado, es decir, que había votado por la lista de Salguana y que a cambio esperaba que le den la comisión de presupuesto. Como se observa en la conversación de WhatsApp que estás viendo en pantalla, Richard Acuña le dice que aprecia su amistad y su labor, pero que en este momento es muy difícil que el pacto les entregue esa comisión. Esdras Medina le dice que entiende, pero que igual espera que lo reconsidere. Es importante mencionar que tras la difusión de la imagen que confirmó lo dicho por Norma Yarro en Willax, que un montón de congresistas negociaron con el pacto para obtener comisiones, Esdras Medina le pidió al oficial mayor del Congreso que le envíe las imágenes de las cámaras de seguridad para identificar y demandar al periodista que tomó la foto. Hablando de fotos, para celebrar la victoria de la lista del pacto, los congresistas Wilson Soto de Acción Popular, Rosángela Barbarán de Fuerza Popular, el supuestamente no agrupado Guido Bellido y la nueva vicepresidenta del Congreso, la fujimorista Patricia Juárez, se tomaron el selfie que estás viendo en pantalla. Ahora que ya sabemos lo que pasó en la elección de la nueva mesa directiva, pasemos a revisar lo más importante del mensaje de más de 5 horas de la presidenta Boluarte por Fiestas Patrias. Mensaje que, como veremos en un momento, estuvo dirigido exclusivamente al Congreso, pero ni ellos quisieron escucharlo. Como muestra la imagen que estás viendo en pantalla,
pantalla, no pasó mucho para que los congresistas se vayan y la dejen hablando sola. En resumen, el mensaje estuvo dividido en tres partes. En la primera, Boluarte dijo por enésima vez que la culpa de todo la tiene Pedro Castillo. Con respecto a las muertes en las manifestaciones a nivel nacional y las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por su gobierno, Boluarte dijo que no, que eso nunca pasó. Lo que realmente sucedió fue que ambos, su gobierno y el Congreso, preservaron con energía y patriotismo el orden constitucional, defendieron la libertad, el Estado de Derecho y el derecho de la gente al crecimiento y al progreso. Para que tengas una idea del homenaje que le rindió al Congreso en su mensaje, Boluarte dijo que no tiene bancada, pero afortunadamente ambos, su gobierno y el Congreso, han coincidido en la necesidad de defender la Constitución y aprobar leyes en beneficio de todos los peruanos. Ahora resulta que el pacto no existe y que lo único que tienen en común es el amor por el Perú. En la segunda parte, la más extensa de todas, Boluarte soltó un montón de cifras y promesas de obras que, de ser ciertas, serían una gran noticia para el país. Desafortunadamente, la gran mayoría salieron de la imaginación de los ministros que escribieron el mensaje. Dijo que han logrado avances importantes en la inclusión de personas en situación de pobreza. Lo cierto es que, de acuerdo a un informe del INEI que la PCM trató de ocultar, la pobreza aumentó en el primer año de su gobierno. Dijo que la cobertura nacional de agua potable aumentó al 90%. Lo cierto es que, según INEI, el 73% consume agua que no es segura o solo tiene agua por horas. Dijo que en comparación con otros países, el dengue solo ha aumentado el 40%. Lo cierto es que ese 40% es el mayor pico histórico desde que se tiene registro. Dijo que la policía ha desarticulado unas 12.000 bandas criminales y unas 180 organizaciones criminales, pero ya van a ser 10 meses que no capturan a Vladimir Cerrón y, según el INPE, en el último año la población penitenciaria solo aumentó en 5.600. Dijo que el próximo año van a inaugurar la segunda pista y la nueva torre de control del aeropuerto Jorge Chávez, pero esto no tiene sentido porque ya las inauguró el año pasado cuando aún no estaban operativas. Y finalmente dijo que se va a aumentar el sueldo mínimo, pero el año pasado, en el mensaje a la nación por Fiestas Patrias, Boluarte dijo lo mismo y el aumento nunca se dio. Para que tengas una idea de lo descaradamente falso que fue su mensaje, cuando habló de la lucha anticorrupción, Boluarte dijo exactamente lo siguiente, abro comillas: ni esta presidenta ni ninguna de nuestras ministras y ministros están involucrados en actos de corrupción y no los tendremos porque los ministros han jurado a sus cargos bajo un compromiso claro y porque esta presidenta no los va a tolerar. Como vimos hace unas semanas, Boluarte ha sido denunciada constitucionalmente ante el Congreso por el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, por la presunta recepción de sobornos en el caso Rolex. Además, poco antes de dejar el cargo, el ex contralor Nelson Schack reveló que Boluarte declaró menos cuentas bancarias de las que realmente posee y tendría un presunto desbalance patrimonial. Por si acaso, antes de empezar el mensaje, Boluarte le envió un abrazo a la distancia a su hermano Nicanor Boluarte, el mismo que estuvo en el palco de invitados a pesar de que viene siendo investigado por organización criminal y tráfico de influencias en el caso Los Guayquis en la Sombra. Para dejar muy en claro que ni escribió ni revisó su propio mensaje, Boluarte interrumpió su lectura para llamarle la atención al ministro de Justicia, Eduardo Arana, por haber escrito unas siglas que no entendía. ¿No me crees? Escúchalo tú mismo. 2025 se lograría concluir con mejoras 384 unidades de albergue de los institutos de Iquitos, acá me han puesto EPE, no, establecimiento penitenciario. Ministro de Justicia. En la tercera y última parte del mensaje, Boluarte hizo una serie de anuncios que hay que tener en cuenta. Dijo que le va a cambiar de nombre al Ministerio del Interior, ahora se va a llamar Ministerio de Seguridad Pública, no se sabe para qué, que va a presentar el proyecto de ley para crear el Ministerio de Infraestructura, que va a fusionar dos ministerios que no mencionó, pero se sospecha que serían el Ministerio de la Mujer y el MIDIS, y finalmente dijo que el proyecto minero Tía María es una realidad.
En marzo del 2021, cuando era candidata a la vicepresidencia de Perú Libre, Dina Boluarte firmó el compromiso con el Valle del Tambo que estás viendo en pantalla, que en sencillo dice que de ganar las elecciones se va a retirar a la empresa Sauder Perú de la provincia de Islay, se va a cancelar el proyecto Tía María de manera definitiva y se va a declarar la intangibilidad del Valle del Tambo. En diciembre del 2022, cuando llevaba exactamente 16 días en la presidencia, Boluarte dijo que el tema de Tía María no estaba cerrado, pero que no se podía anteponer el oro y la plata sobre el agua y la vida. Sin embargo, para demostrar por enésima vez que su palabra no vale absolutamente nada y que está dispuesta a hacer lo que sea para satisfacer al pacto, en su mensaje a la nación, Boluarte dijo que el gobierno está convencido de los beneficios de Tía María y que no es un proyecto impuesto. Según la presidenta, abro comillas, esa es una falsa enarbolada por reducidos sectores ideologizados. Por si acaso, en las 5 horas que Boluarte leyó su mensaje, la Organización Nacional de Familiares de Asesinados y Víctimas de las Masacres del 2022 y 2023 protestaron muy cerca del Congreso y en las calles del centro de Lima, y los manifestantes fueron golpeados y arrastrados por la policía. Solo para cerrar el tema de las fiestas patrias, el día de ayer, lunes 29 de julio, se ha difundido un video que muestra a la presidenta Boluarte saludando a la gente cuando pasaba por la Avenida Brasil para llegar al desfile militar. ¿Qué es lo que ha llamado la atención? Que como una persona le gritó corrupta a la presidenta, que hace poco dijo ser la madre de todos los peruanos, se le ocurrió la brillante idea de decirle tu mamá. ¿No me crees? Escúchalo tú mismo. Voy a saludarla, Le dijo mamá, se pasó, señora malcriada. Qué malcriada, de verdad, ¿cómo le va a decir así al señor? Por si acaso, el eterno mensaje a la nación y la mentada de madre de Boluarte son solo algunas de las cosas que han pasado el último fin de semana largo. Para empezar, ¿recuerdas que hace unas semanas vimos que el ministro del Interior, o mejor dicho, el ministro Fujitrol, Juan José Santibáñez, le envió un audio a un coronel de la DIVIAC para que le diga a Harvey Colchado que controle al director de la encerrona, Marcos Cifuentes? Bueno, el domingo 28, punto final, ha difundido una serie de mensajes de WhatsApp enviados por Santibáñez al mismo coronel de la DIVIAC que demuestran que para que Boluarte lo elija como su ministro del Interior, Santibáñez le pidió al mismo coronel de la DIVIAC que le envíe información sobre las investigaciones en contra de su hermano Nicanor Boluarte. Uno de los mensajes más escandalosos enviado por Santibáñez el 30 de marzo dice exactamente lo siguiente, abro comillas, a la tía, es decir, a la presidenta Boluarte, Fuerza Popular le ha pedido 4 ministerios y el Acuña, César Acuña, 2. Si la tía no les atraca, mañana la vacan. Con respecto a estos mensajes, el ministro Fujitrol ha vuelto a utilizar las redes del ministerio para decir que bueno, en ese entonces no era ministro, así que no se ha cometido ninguna falta. Por otro lado, el domingo 28 de julio, Cuarto Poder publicó un informe que en sencillo revela que el actual ministro Fujitrol Santibáñez defendió al hoy prófugo de la justicia Enrique Prado Rabines, condenado cabecilla del Escuadrón de la Muerte, no solo contra el Ministerio del Interior, sino también contra la propia policía. Como señala el informe elaborado por la periodista Carla Ramírez, Santibáñez pidió $500,000 de reparación y la reincorporación y el ascenso de Prado Rabines. Finalmente, con respecto al evidente fraude en las elecciones de Venezuela, el canciller Javier González Olaechea, el mismo que protagonizó un incidente en el mensaje por fiestas patrias al quedarse dormido, ha instruido que se comunique a los funcionarios diplomáticos de Venezuela acreditados en el Perú que abandonen el país en un plazo no mayor de 72 horas. Uno de los partidos políticos peruanos que han exhortado a la comunidad internacional a rechazar el evidente fraude en Venezuela es Fuerza Popular, el mismo que en 2021 hizo todo lo que pudo para desconocer los resultados de las elecciones que dieron como ganador a Pedro Castillo. ¿Y tú qué opinas de todo esto? Deja tu respuesta en la caja de comentarios y cuéntanos por qué. Nos vemos mañana a las 6:30 de la mañana con un nuevo video y recuerda que para participar de un Zoom en vivo todos los sábados a las 11 de la mañana, lo único que tienes que hacer es ingresar a la web que aparece en pantalla y suscribirte en Patreon. Difunde la información, comparte el video.